Hola amigos, bienvenidos al programa de la Biblioteca Los Libros Son de Todos. Estamos en el programa número 21 del segundo año. Impresionante cómo ha pasado el tiempo, ¿no, Jovi? Impresionante. Y bueno, vamos a seguir muy felices. Y como pueden ver, estamos ya en un espacio diferente que es outdoors. O que es afuera, ¿no? En el medio ambiente. Estamos en el parque de Purapura. Para los que conocen aquí en La Paz, pues se darán cuenta, ¿no? Que estamos aquí en este parque tan lindo, en medio de los eucaliptos, como si fuéramos caperucitas rojas, perdidos en el, o koalas perdidos en el bosque de eucaliptos. Así que, bueno, bienvenidos a este programa, chicos. Muy bien, lo vamos a pasar excelente. Y paso a presentar a mis compañeros, empezando por mi derecha está Jovi. ¿Cómo estás, Jovi? Buenos días, yo feliz de empezar un nuevo programa y en un lugar tan lindo que yo creo que va de acuerdo con el tema, porque el temita que les trajimos yo creo que les va a encantar y va de acuerdo a este espacio, a este misticismo, a esta aventura. Exactamente, aquí está con nosotros Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Javier, Jovi, Wilson, Freddy, un gusto estar con ustedes como siempre y un placer magnífico aquí en el bosque de Purapura. Está con nosotros Freddy. ¿Cómo está Freddy? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás, Jovi, Dani, Wilson? También a Joseph, que nos ayuda ahí con la parte técnica, y pues la bienvenida a todos nuestros amigos que siguen el programa semana tras semana, y pues contentos de estar nuevamente con ustedes. Y por último tenemos a Wilson. ¿Cómo estás, Wilson? Aquí estamos más o menos jugando en la casa de Wilson, más o menos. De visitantes. Tengan todos un saludo cordial para todos los que nos acompañan semana a semana. Realmente feliz de estar acá, cerca a casa, por Purapura, ¿no? Y que puedan visitarnos, ¿no? Aquí con el bello bosque de Purapura. Bosque encantado. Sí. Bueno, gracias a ti, Wilson, y también gracias a Joseph que nos está grabando. Bueno, el tema para hoy día, que lo ha preparado Daniel, es un tema genial que yo creo que a mucha gente le interesa y que todo el mundo estamos detrás de eso, y ese tipo de aventuras, este género, digamos, es uno de los más solicitados porque realmente te hace vivir otros planetas, casi literalmente, otros países, otros mundos posibles. Estamos hablando de las utopías y de las distopías, así que Daniel, comentanos, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Gracias, Javier. Como lo has dicho, vamos a hablar de utopías y distopías. Yo les he planteado en tres ejes el debate que vamos a instalar ahora, y como ustedes lo saben, la utopía, la RAE define como una sociedad, dice, de condiciones favorables a la humanidad, y lo contrario es una distopía, es decir, una sociedad de condiciones desfavorables para la humanidad. Entonces, a partir de estos contrarios, yo les he planteado instalar una discusión, un diálogo, con ciertas preguntas que yo he considerado que son importantes, y voy directamente al grano. Ustedes saben, creo que, si no me equivoco, creo que dos grandes representantes de la literatura con el tema distópico y utópico son Huxley y Orwell, por lo menos los más conocidos, creo, ¿no? Por sus libros El Mundo Feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. Ellos describen sociedades distópicas, pero a la vez son sociedades utópicas, porque los ciudadanos igual son felices, en el mundo feliz sobre todo, porque no necesitan aparentemente ya nada más, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas han nacido de aquí? Sobre todo con relación a la lectura, porque como estamos en un programa que promueve la lectura, sobre todo con relación a la lectura, porque hay muchos otros temas sobre los que se podría discutir en relación al contenido de estas novelas, por ejemplo, el poder, etcétera, pero yo he querido centrarme en la lectura, porque no hay lectura en estas sociedades, no hay lectura. De hecho, los libros son una extravagancia, unos objetos de reliquia nada más. Entonces, la primera pregunta para motivar la reflexión y la discusión entre nosotros, el diálogo entre nosotros, es: ¿la falta de práctica de lectura es una característica de una sociedad de control que forma personas sin pensamiento crítico? ¿Creen que estamos enrumbados hacia una sociedad parecida a la de Huxley u Orwell, donde el control es omnipresente mediante el uso de las actuales tecnologías de la comunicación? ¿Creen que hay alguien que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo dispone al modo del gran hermano? El gran hermano en la novela de Orwell.
creen que Google, por ejemplo, es el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad igual está en la novela de Orwell, que como en Orwell reescribe la historia, restablece lo que es oficial, dispone lo que es verdad y lo que no. Entonces, sobre esas preguntas iniciaremos el diálogo. Bueno, al respecto yo creo que es fundamental retroceder en el tiempo, ¿no? Porque antes los libros eran como prohibidos, entonces era interesante cómo el mismo Estado y todo el entorno político, social y demás hacían que los libros sean enemigos, ¿no? Y cómo ha ido eso cambiando de a poco y más bien le han dado la llave a los libros para que nos abran puertas. Eso me ha parecido genial, pero cómo ha ido cambiando, ¿no? La tecnología, los medios de comunicación y demás, ahora que estamos con las redes, que pueden ser un obstáculo para que sigamos manejando estos libros que para mí son muy importantes, ¿no? Y yo creo que han tenido en la historia un fundamento muy importante porque nos han abierto puertas, nos han abierto la mente. Como les digo, había una época en que lo quemaban los libros y eran peligrosos los libros. Y ahora en la actualidad es como si estuviéramos peleando con lo que es el Internet, con lo que es las redes. Entonces yo considero que sí está en peligro el libro físico como tal y yo creo que más bien hay que valorar estos libros que son físicos y que son importantes para todos en sí, ¿no? Porque el hecho de tener contacto con cada uno de los libros, de poder hojear, de tener ese vínculo con un libro es muy importante, cosa que las redes ahora ya no lo están haciendo, ¿no? Ahora la sociedad es muy, ¿cómo diríamos? Muy como descartable, entonces es muy rápido, es muy acelerado, entonces ya no hay mucho el disfrute de los libros en sí, de indagar, de profundizar, de pensar, de debatir. Entonces la información que ahora nos bombardea es muy, como te digo, muy rápida, muy ágil y a veces caemos en mentiras, en falsedades. Es muy complicado realmente ahora ver qué es verdad, qué no es verdad. Entonces yo creo que estamos en una lucha y en un principio del fin de los libros que sería muy triste, ¿no? Yo considero muy triste. Pero veo que tu visión medio distópica, ¿no? O sea, que pesimista de que pucha, vamos a quedarnos sin libros. Ojalá no, ¿no? Ojalá que no. Bueno, lo que planteas, ¿no? De los libros, pero los libros porque son la puerta al conocimiento, ¿no es cierto? Por eso es que son peligrosos y además son la puerta a la discusión, al no estar de acuerdo, al poner en cuestionamiento muchas cosas. Porque al final de cuentas los libros, cuando tú lees, es como hablar con otras personas, ¿no? Sí. Y entonces otras personas te pueden meter ideas en la cabeza que tal vez tu círculo social en el que tú vives no te lo va a decir nunca, ¿no? Va a ser gente que va a estar muy de acuerdo con todo lo que tú digas. Entonces tal vez en los libros es el único lugar donde empiezas a encontrar gente que piensa totalmente diferente y te mete ideas raras, ¿no? Claro, puertas. Sí. Pero también digo, también esta reflexión quiero hacer de que cuando la humanidad en la Edad Media o en la Edad Antigua no había tanto, había libro, ¿no? Pero no había la imprenta, es decir, no había el libro como vemos ahora que cualquier persona puede tenerlo. Era una cosa que estaba reservada para muy poca gente. Y entonces dice la educación recaía mucho en la memoria. Entonces, claro, y era oral. Entonces el maestro te daba la lección y tú tenías que aprenderte de memoria lo que estaba diciendo el maestro para saber. Y dice que cuando aparecieron los libros, claro, deben haber pensado, pero esto es muy malo porque esto hace que la gente pierda la memoria, pues ya no va a ejercitar la memoria si ya tienes todo escrito, ya no necesitas la memoria. Y entonces, y bueno, y ahora estamos en otra época en que tal vez vienen otras herramientas como la inteligencia artificial, etcétera, a cambiar las cosas y tal vez nosotros también podemos empezar a pensar, pucha, pero si el ChatGPT ya puede hacer una tesis, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya los chicos no van a saber hacer tesis, ¿no? Pero yo creo que la humanidad va a saber sobrellevar todas esas cosas. Vamos a encontrar formas de que la gente siga teniendo el espíritu crítico, siga buscando indagar más. Y en ese sentido, no creo que lleguemos a esa distopía, ¿no? De quemar los libros o esas cosas. No creo que lleguemos a eso.
Bueno, chicos, a ver, lo que plantea Dani, lo que nos hemos propuesto todos acá justamente es hablar, ¿no?, sobre las utopías y las distopías desde el punto de vista de la literatura. Y es justamente en ese ámbito donde nace, ¿no?, el tema de la utopía. Estaba viendo el libro que trajo justamente Javier, que él seguramente nos va a explicar algo más, Tomás Moro, ¿no?, y la utopía, justamente. ¿Y qué es la utopía? Desde el punto de vista del significado mismo de la palabra, es el no lugar, el lugar que no existe, ¿no? Entonces, cuando Tomás Moro imagina esta isla, ¿no?, donde el mundo es perfecto, la gente es feliz, no existe la propiedad privada y cosas así, ¿no? Es una visión más colectiva. Refleja justamente la inquietud del autor y también de varias personas de esa época, porque se entiende que Tomás Moro también escribe la utopía como una forma de crítica, ¿no?, a la Inglaterra de esa época, ¿no? Entonces, que estaba encasillada, ¿no?, en el tema del imperialismo, el tema del comercio y la economía y esas cosas. Entonces él ya intuía, ¿no?, los riesgos que implicaba el tener una posición, ¿no?, estrictamente racional y comercial. Entonces, tanto las utopías como las distopías para mí es una aplicación a la realidad humana a través de las hipérboles, ¿no?, es decir, llevarlo de extremo a extremo, ¿no?, lo utópico, lo bueno, ¿no?, en extremo, sin fallas, sin errores, que no puede concebirse, ¿no?, en el ser humano, que es de por sí un ser falible, ¿no? Y la distopía, ¿no?, exacerbando nuestros defectos, exacerbando los defectos de la sociedad y de las malas prácticas, ¿no?, en cuanto al tema de pensamiento, comercio, etcétera, ¿no?, y muchas otras cosas. Entonces, yo creo que la función misma de las utopías y distopías es justamente hacernos reflexionar, ¿no?, lo que mencionaba Jovis y Javier, a través de la formación de un pensamiento crítico, ¿no? Es decir, los libros han permitido que nosotros accedamos al conocimiento, como dice Javier, que estaba encerrado pues en 4 paredes en los monasterios, donde los monjes, ¿no?, los abats, que eran encargados de preservar el conocimiento de aquella época, pues no se la divulgaba a cualquiera, ¿no?, incluso la forma en la que era escrita, ¿no?, en idiomas que el vulgo, el pueblo, no podía entender. Entonces el tema de la imprenta ha sido pues un boom, por eso se considera uno de los hitos históricos en los cuales se considera que la cultura pues ha ido expandiéndose más y ha causado, como todo en este mundo y todo en la naturaleza humana, que es contradictorio, las famosas paradojas, ¿no? Es decir, si bien muchos se han alegrado de que muchos accedan al conocimiento, los mismos también se han sentido temerosos de que ese conocimiento afecta el status quo, ¿no?, a ciertas cosas que se consideraban únicas, firmes y divinas, ¿no? Entonces causa siempre esas contradicciones, y de ahí justamente, como tú dices, nace pues las utopías y las distopías. En cuanto al libro, en cuanto a uno de los temas que estás planteando hoy, yo considero que el libro tiene esa misma faceta, ¿no? Por eso, entre bambalinas, ¿no?, antes de empezar este programa decíamos ante chiste, ¿no?, ¿Cómo es una sociedad distópica? ¿Qué haríamos si quemáramos libros para calentarnos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los libros siempre han sido víctimas en ese sentido de todo régimen. Y lo más gracioso del asunto es que muchos de nosotros consideramos estas situaciones que la conversamos, las leemos, incluso vemos en películas y otras cosas documentales como cosas del pasado, pero acudiendo al eterno retorno, a la idea del eterno retorno, ahora me acuerdo de Estados Unidos, ya en el régimen de Donald Trump, recién estaba leyendo una noticia, se han censurado, no sé, más de 10,000 libros, imagínense, o sea, en las escuelas, ¿no? Incluso que se rasgaban las vestiduras porque incluso estaban bestsellers dentro de esa censura, ¿no? Entonces,
Yo, es como como yo veo repetir el pasado, es una canción, dice, ¿no? De Bersuit, ahorita me acuerdo, veo un museo de grandes novedades, ¿no? Entonces, no son cosas que tampoco son ajenas a lo que nos sucede, ¿no? Entonces, y están ocurriendo, y a veces incluso nos planteábamos, no estamos viviendo ahora mismo una distopía o una utopía al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es para reflexionar. Al respecto del punto, a ver, cuando nos han planteado el tema, para mí era importante poder definir, ¿no?, qué es una utopía, qué es una... Y realmente lo que nos ha dicho Freddy es clarito, ¿no? Es muy evidente cómo funcionan las cosas, pero ¿en qué medida nos afecta y en qué medida afecta al tema de la literatura, digamos, en sí, ¿no? ¿Cómo nos movemos? Apuntando a las preguntas que hacía nuestro compañero, cuestiona el tema de la tecnología, ¿no?, como algo que pueda llegar a afectar a lo que es el pensamiento crítico en sí, ¿no? Y aquí hay que ser muy claro también, ¿no? El libro físico en sí no es el peligro que llegue a desaparecer. El problema es cuando se hace la lectura profunda, que es lo que sí está en peligro de desaparecer, ¿no? Porque si se dan cuenta, en este momento de la historia, la mayoría lo que hace es buscar el resumen de, la opinión de, no busca el libro en contexto, no busca el libro en completo, ni siquiera lo llega a analizar, es decir, simplemente lo asume, ¿no? Lo asume, no lo analiza y luego ni siquiera llega al punto de la crítica, es decir, no llega a profundizar más, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer problema, un primer efecto que sí habría que tomarlo, ¿no? El libro como físico va a cambiar en el tiempo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo uso más el Kindle que los libros físicos, porque muchos libros no hay, pero tengo el gusto de tener los libros físicos y prefiero leer los libros físicos. Siempre hay ese miedo, ¿no?, en las sociedades de que algo cambie. Eso es bien importante mencionarlo, porque al final la estaticidad no es parte de la lógica humana, ¿no? Siempre va cambiando. Entonces, el detalle está ahí entran muy lindo las distopías, en cómo se ve lo que podría pasar, lo más negativo, digamos, lo más oscuro, ¿no? Y te da un parámetro, un termómetro de hacia dónde podemos... Me hacen recuerdo mucho algunos episodios de Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Linda serie, ¿no? Distópica total, ¿no? Te muestra futuros realmente terribles, pero donde se ha dado todos los pasos para llegar a ese punto, ¿no? Y cuando uno se pone en retrospectiva de, oye, medio que estamos por ahí, ¿no? Y cuando lo ve, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial, se da cuenta de que no estamos tan lejos, ¿no? Es decir, hace menos de un año la inteligencia artificial, o hace 2 años diré, la inteligencia artificial era algo de películas, y ahora lo tenemos en el día a día, ¿no? El Google en su momento era, y lo que iba a tu pregunta, ¿no? Lo ponían como un ministerio de la verdad, porque en realidad ahí buscas las cosas y te encuentras todo, ¿no? Y ahora ya ni siquiera buscamos en Google, buscamos en la inteligencia, le preguntamos a la inteligencia artificial, que es más específica, ¿no? Pero ahí es el detalle, ni Google era el ministerio de la verdad, porque existen intereses y existe quien te va a poner lo que te vaya a salir, ni la inteligencia artificial va a reemplazar eso, es decir, te va a salir lo que tú consideres que está bien, que lo que la inteligencia artificial considere que está bien. De hecho, la inteligencia artificial en este momento está en una etapa tan larvaria que te da muchos errores, ¿no? Te da cantidad inmensa de errores, y cuando tú tienes conocimiento le cuestionas a la inteligencia artificial y te responde, sí, cierto, me equivoqué, te dice, ¿no? Entonces, imagínense cómo un estudiante lo vive eso, piensa que realmente es verdad esa información, ¿no? Entonces ahí estamos llegando a una serie de etapas que pueden llevarnos a eso que mostraba Black Mirror, o que muestra muchos de los libros que hoy día seguro vamos a compartir, ¿no? Ahí es donde tenemos que darle vueltas al asunto. ¿En qué es lo que realmente está en peligro? La profundidad de la lectura, el pensamiento crítico, que es algo con lo que últimamente he estado trabajando mucho, ¿no? Cómo formar el pensamiento crítico en las personas. Es bien difícil si la persona no lee. Y peor aún, si lee y no lo entiende, es más complicado todavía. O si lo entiende a partir de un prejuicio, peor todavía, ¿no? Es bien complejo trabajar esta parte, pero justamente las distopías y las utopías nos ayudan a tener ese parámetro. Bueno, genial hasta aquí. Yo voy a pasar al segundo eje, que es siempre con las utopías se sueña, ¿no ven? Es decir, es materializar una realidad distinta a la que tenemos.
Y hay muchas experiencias, en la humanidad hay muchas experiencias de comunas anarquistas, comunas libertarias, que han querido materializar un sueño utópico. Y en la pregunta yo les hacía referencia a una película. La película se llama La fotógrafa del Monte Verità, que retrata la vida de una mujer muy sometida a las normas y a las convenciones sociales, al patriarcado. De hecho, al patriarcado. Era una mujer vienesa que un día se rebela, escapa de casa y se va al Monte Verità. ¿Por qué se va al Monte Verità? Porque su psiquiatra era Otto Gross, el discípulo de Freud. Y Otto Gross en el Monte Verità, junto con otros artistas como Hermann Hesse, como Isadora Duncan, establecen una comuna anarquista, donde se practicaba vegetarianismo, libertad de pensamiento, de religión, amor libre y, por supuesto, libertad de la mujer. Entonces era una comuna utópica, al margen de la sociedad capitalista, de sus normas, etc. Lo mismo les había puesto el ejemplo de Tolstoy. Hace una escuela en Yasnaya Poliana, en Rusia, y era con educación libre, era una educación libre para los campesinos. No había, al margen de las normas pedagógicas tradicionales, y era una idea utópica que la implanta Tolstoy. En la literatura ya, en el campo más de la ficción, con Ursula K. Le Guin, hay un planeta que se llama, en la novela Los Desposeídos, el planeta es Anarres, y es un planeta donde existe una comuna libertaria. Viven bajo el trabajo comunitario, etc. Entonces, las preguntas que han surgido de ahí es, ¿qué opinan ustedes de este tipo de comunas? Es decir, ¿son posibles o es una mera locura? ¿Es posible realmente pensar más allá del capitalismo? No. ¿Es posible pensar más allá de nuestra realidad? No. ¿O es imposible realmente? Porque hay gente que dice imposible, no hay, es una locura pensar más allá de la realidad dada y punto, ¿no? Hay gente que te dice eso. Entonces la idea de estas preguntas es eso, es motivarles en ese sentido. ¿Es posible otra forma de convivencia más allá del capitalismo? ¿Es posible la felicidad? ¿Es posible otra sociedad? ¿Es posible otra vida en la que seamos felices de otra manera? ¿Qué opinan de esto desde sus lecturas, desde su experiencia? ¿Es posible pensar más allá del statu quo a partir de la literatura? ¿Cuánto nos ayuda la literatura, el poder de la imaginación para construir utopías? Entonces, sobre este eje, el leitmotiv es ese. ¿Realmente podemos pensar más allá de nuestra realidad dada? ¿Sí o no? Bueno, esa pregunta está muy interesante y yo creo que sí se podría, pero hay herramientas mucho más grandes, digamos, hay gente mucho más grande sobre todo lo que es la sociedad que complican que esto se dé, ¿no? Porque ha habido procesos en que ha ayudado hasta la música, ¿no? Cuando empezaron a hacer lo que es el hipismo y todas esas nuevas formas de vida que han querido romper, ¿no? Las cadenas de una sociedad en esa parte histórica. Entonces, ha sido interesante, ¿no? El movimiento que se ha podido dar, pero como digo, hay algo mucho más poderoso sobre todo este sistema que maneja ejes mucho más fuertes que no nos permiten abordar, digamos, otras formas de procesos de vida, ¿no? Que sí se podrían dar, sí, porque lo que se puede ver ahora en la actualidad es que te bombardean con cosas que tú tienes que alcanzar, que tú tienes que llegar a hacer, que tú tienes que cumplir, que tú tienes que... es como si te dieran etiquetas de quién vas a ser. Entonces te dan parámetros que te dicen a dónde tienes que ir, cómo tienes que hacer, qué esperas si tú eres así, qué se espera si tú eres de esta forma o de esta forma. Entonces ya te dan parámetros que es como si te sometieran a un estado. Y yo creo que eso a la larga sí se podría romper. Como has dicho tú, ¿no? Hay gente que ha hecho comunidades donde han querido romper esos parámetros. Y realmente ahí te das cuenta que el ser humano no necesita tanta cosa para ser feliz directamente, no necesitas muchas cosas. La sociedad es la que te da los parámetros y te dice esto necesitas para ser feliz, y es mentira. Es evocarte a lo que es el consumismo, a lo que es el materialismo, el capitalismo, y eso es falso, porque el ser humano como tal
no necesita tantas cosas. Necesita una comunidad, un espacio donde pueda plantar sus propios alimentos, donde pueda tener una casa cómoda, que no son cosas muy complicadas de adquirir si aprendes a trabajar en comunidad. Y eso es lo ¿no? Exacto, y es lo que ha roto el sistema social, es lo que va rompiendo, ¿no? Esos parámetros, porque no te permiten hacer comunidad, no te permiten que te ayudes entre varias personas. Lo que te han hecho creer siempre es que el entorno es tu enemigo, es tu competencia, es tu sometedor, es tu opresor. Entonces, y más para el ámbito de la mujer, ¿no? A la mujer la han bombardeado mucho más complicado que a los hombres. Entonces la han tratado de someter de diferentes formas, y es un proceso que ahora se está dando, de a poquito se está rompiendo varias cosas, pero evocándonos igual hacia un camino, igual como te digo, es como si te pusieran ya lo que tienes que alcanzar, y eso es lo que hay que ir rompiendo de a poco. Yo creo que sí se podría cambiar, y sería muy lindo, digamos, ¿no? Pero tendrías que luchar contra la mayoría de las personas que ama la riqueza, ama el poder, ama todo lo material. Entonces, luchar contra esas personas sería muy complicado, porque el ser humano, como digo, le han hecho creer muchas cosas que no son ciertas. Entonces, no necesitamos tantas cosas para ser felices. Y eso es lo que te van bombardeando en las redes, en los medios y demás, que hacen que tú quieras adquirir cosas que a veces no lo vas a lograr, y haces que la mayoría de la gente se frustre. Entonces hay que ir luchando contra ese proceso, que yo creo que es mucho más llevadero si realmente la gente viera que hay posibilidades de cambio, que realmente podemos nosotros trabajar en comunidad y ayudarnos y generar algo tranquilo, porque te hacen creer que trabajar 8 horas, que ganar harto dinero es lo que te va a dar felicidad. Y no lo es. Eres como un engrane, enriqueces a los más ricos y la gente está mucho más pobre, igual nomás. Entonces son cosas que el ser humano tiene que abrir los ojos y darse cuenta que no ese es el camino. Yo considero así. Gracias, Jovi. Sí, yo también, para mí es lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que hay una recontra posibilidad de hacer una utopía, de vivir una utopía. Yo creo que está al alcance de nuestras manos, sí, prácticamente. Es cosa de decidirse, es cosa de la decisión. Y bueno, pero claro, el problema, como decía la Jovi, es la mentalidad. El problema, claro, hay unos poderosos que no van a dejar, pero más allá de los poderosos somos la misma gente, porque es la misma gente la que está mentalizada de una determinada manera. Y claro, porque los medios de comunicación te sacan, te mandan esos mensajes y tú crees en eso y te mueres creyendo en eso y sin haber logrado nada, ¿no? Pero te hacen vivir toda una vida ilusoria, falsa, te mientes a ti mismo creyendo que este sistema te va a llevar a algo positivo. Y al final no te lleva, ¿no? Creo que lo único positivo que podemos encontrar no es que nos ha traído el sistema, es que el ser humano es así, el ser humano es bueno, y todo lo bueno que podemos ver no es gracias al sistema, es gracias a que el propio ser humano nos tratamos bien, somos amables, al final de cuentas sí somos solidarios, somos generosos y nos tratamos de ayudar, y eso es lo único bueno que hay en la vida. El resto que nos quieren decir el sistema son macanas que no nos llevan nunca a nada bueno, ¿no? Entonces es cosa de darse cuenta y ir por el camino correcto y hacer nuestra comuna. Desde aquí lanzo un mensaje a los que quieran unirse a la comuna de los libros son de todos. Dale, Freddy. Ya, a ver, sobre el punto. A mí me ha quedado una frase muy bonita y hay un video también, les recomiendo que lo busquen casi digo Galeano, ¿no? de Eduardo Galeano. Es que ayer era viernes, ¿no? Y el karaoke y todas esas cosas. Eduardo Galeano, ¿no? Y sobre las utopías justamente, ¿no? Y me he quedado con una frase fantástica de Galeano que dicen, las utopías tenemos que imaginarnos como aquel horizonte al cual nosotros debemos caminar, ¿no? Entre las utopías
si dicen, no, definitivamente no va a haber un mundo perfecto, obviamente no va a haber un mundo perfecto, pero sí podemos tratar de que este mundo sea mejor. Entonces, para mí, las utopías son eso, no son una guía. Y me remito pues ahora temas no muy literarios, sino un tanto económicos y políticos en cierta forma. Son los denominados socialistas utópicos, ¿no? Este grupo de economistas que también han aportado al pensamiento económico de su tiempo, han aportado a que varias cosas cambien en este mundo. Recuerdo a Charles Fourier, a Saint-Simons, a Robert Owen, que son economistas, como les digo, que han sido un poco denostados en su momento por las locas ideas que han tenido en su momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de Charles Fourier es el tema de la construcción de los famosos falansterios, se llamaba, ¿no? Como me hiciste recordar esas comunas, ¿no? que se han formado en algún momento con los anarquistas. Charles Fourier estaba obsesionado justamente con tratar de llevar a cabo las ideas que, por ejemplo, Javier dice, ¿no? El de la solidaridad, el colectivismo, lo que decía Jovis, el no estar con 8, 10, 20 horas trabajando, sino simplemente dedicarse unas cuantas horas al tema del trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces, se ha intentado, ¿no? Lo que pasaba en este tema igual igual me acuerdo de Owen. Owen también fomentaba este tema del cooperativismo, ¿no? Es decir, de que los trabajadores tengan su producto, su esfuerzo para ellos mismos, ¿no? No para un tercero, ¿no? Que ya era el tema de que luego, ¿no? Los socialistas científicos, ¿no? Como Marx, ¿no? Y Engels criticaban, ¿no? Entonces, ellos han tratado de llevar a cabo eso es lo interesante. Han fracasado en el sentido de que hay algo, pues, en el hombre que, como les decía, creo que en algún momento lo lleva a ser también, pues, individualista, egoísta en cierta forma, ¿no? Ese que les decía en el anterior programa, ¿no? El velar primero por el bienestar propio, ya pues esa idea reforzada, si quieren, por fuera, ¿no? Por escritos, libros, ahora, ¿no? El tema en su momento la radio, la televisión, ahora las redes sociales, que hacen, ¿no? El material, esa famosa frase, ¿no? El hombre, el lobo del hombre, ¿no? Que recién nomás también he visto en un artículo que está nuevamente discutido, realmente el hombre, el lobo del hombre, pues pura patraña, pero en realidad eso es lo que ha afectado. Por ejemplo, en el tema de Fourier, de esas comunas, ¿no? Los falasterios, ha habido justamente eso, ¿no? Por ejemplo, gente que no podía invertir grandes cantidades de dinero para que funcione, por ejemplo, y se construya de la forma que querían construir esos monasterios, básicamente, que eran lugares muy cómodos donde tenían que vivir ahí las familias, cuidar de manera colectiva a los niños, dedicarse, como dicen, a las artes. Era todo lo contrario. Con el poco dinero que se ha hecho, se han construido algunas cabañas así precarias, la gente vivía mal, la gente que se ha animado a ir, se tenía que vivir de la agricultura, pero era como una forma de contraste entre la agricultura y la industria. Entonces decían, no, pues lo que producimos no se vendía lo mismo que se hacían en las fábricas, por ejemplo. No se podía entender en ese momento vivir solamente de la agricultura, por ejemplo. Lo más chistoso y lo anecdótico era de que mucha gente, artistas, filósofos, literatos, pensadores, han ido a vivir a esos lugares. Pero como todo hombre de ideas, pues inútiles para las actividades manuales, ¿no? Entonces, y también ahí se colaban pues algunos vagos que no querían hacer nada, absolutamente nada. Entonces, no, pues nadie quería trabajar, nadie quería dedicar. Yo no sé sembrar papas, ni cebollas, ni zanahorias. Entonces, esos defectos han ido pues haciendo que se contribuya y que se caiga pues el proyecto. Pero ¿qué queda de Fourier, de Owen, de Saint-Simon en cuanto al tema de esas ideas utópicas? Han marcado, por ejemplo, el tema y han dejado ya estatuidos los principios básicos del cooperativismo.
¿no? Que hace una forma de organización económica y social que hasta ahora, pues nosotros, incluso los bolivianos, se han beneficiado varias personas que se han dedicado a las cooperativas en distintas áreas de la economía. Entonces, no es que no sirve, ¿no? El pensar, el soñar, el querer un mundo mejor, deja pues algunas enseñanzas que se pueden obviamente soñar más, pero para mí esas son las utopías. Perfecto, muchas gracias. Este punto es bien importante de trabajarlo, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de capitalismo o socialismo, estamos hablando básicamente de utopías como tal. Es decir, en el mundo ningún país ha llegado a lo más extremo capitalista, que sería un anarcocapitalismo. Esa es básicamente la utopía a la que se busca llegar. Que hay caminos para los que se ha trazado de que puedan avanzar en este sentido. En el capitalismo sí había. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Que el socialismo es un paso para llegar al comunismo. No hay ni un solo país que haya llegado a ser comunista. No existe, ¿no? Ahora, que existe el discurso desde los medios que te digan, no, estos comunistas o estos extremo capitalistas, ¿eh? Entonces son discursos que se arman a partir de los medios para generar otro tipo de interés, ¿no? Para otro tipo de intereses. Eso es importante tenerlo. Entonces, si esto es así, ¿cuál es el papel de la literatura en ese sentido, ¿no? La literatura no construye utopías. La literatura lo que hace es dar la opción de ver alternativas, ¿no? De ver alternativas a lo que vivimos. En este momento tenemos una situación en la cual no sabemos, y mucha gente, por ejemplo, no sabe si eres socialista o eres capitalista o en dónde estás, ¿no? Pero sí tienes un criterio al respecto. Y es bien interesante porque ahí nos entendemos cómo las personas pueden llegar a confundirse, ¿no? Aquí, por ejemplo, le veo un libro bien interesante, como es Los Juegos del Hambre, ¿no? Y cuando han salido las películas, por ejemplo, de este libro, ¿no? Mucha gente se identificaba mucho con los que estaban ahí siendo oprimidos. Y básicamente el que oprimía era un capitalista duro, ¿no? Era un mundo utópico, no distópico, ¿no? Distópico, ¿no? Entonces, fíjense, ha llegado al punto máximo de donde se había acumulado tanta riqueza en unas pocas manos que podían darse el gusto de comer, vomitarlo para volver a comer, ¿no? Eso era el punto duro, ¿no? Pero la gente no se identificaba con estas personas, se identificaba con el oprimido. Pero cuando pasan al plano real, hacen todo lo contrario, ¿no? Se identifican más con el opresor que con el oprimido. Entonces, contrasta mucho entre lo que es real y lo que es literatura. Entonces, lo ponen a un nivel muy poético, ¿no? Muy poético y otra vez vuelvo a repetir, muy poco analítico, ¿no? No es consecuente. Si nos remitimos a muchos de los espacios, por ejemplo, y estoy mencionando harto el cine hoy porque muchos de los libros justamente que tocan estos temas se convierten al cine y eso es lo que llega a la gente. Eso sucede en muchos casos, ¿no? Hasta en las películas de superhéroes, ¿no? Hay este libro de V de Vendetta, por ejemplo, totalmente juegan en el mismo plano, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener muy claro de que la literatura nos va a dar ese parámetro de lo que podría ser, a dónde podríamos llegar, que soñar nos muestra que sí existen alternativas. Ese es el punto, ¿no? Mientras tengamos esa posibilidad de ver alternativas, siempre va a haber esperanza, siempre va a haber aquel que diga, ¿y qué pasa si hacemos esto? Que a la larga se puede volver realidad, ¿no? Se puede volver realidad. Doy un ejemplo, por ejemplo, del magisterio, por decirlo. Para un maestro en los años 90, tener una computadora era lo más irreal del mundo. Ni el sueldo te daba ni nada. Pasó lo que pasó y resulta que ahora muchos ya pueden adquirir su computadorita, tienen 2 computadores en casa, es decir, que va más allá del tema político, ¿no? Es decir, es un mundo utópico que donde los maestros todos tenían computadores, resulta que se ha vuelto en una realidad, ¿no ve? Entonces ahí sale la siguiente pregunta que hacía de ¿qué pasa si llegamos a la utopía? ¿Qué pasa cuando llegamos a la utopía? ¿La literatura desaparecería? Eso al final vamos a ¿No ve? Eso es bien interesante, pero va por ahí, ¿no? Ese es el tema tan interesante que nos lleva a reflexionar, porque al final las utopías pueden ser simplemente el camino trazado para saber hacia dónde ir, a la alternativa de lo que es. Y en el tema tanto político como social, por ejemplo, es justamente cuestionar la estructura, ¿no?
lo peor que puede hacer un ser humano es quedarse estático en la realidad que ya tiene. Si la literatura te puede abrir la mente a que veas que existen otras formas, de organizarse, otras estructuras, entonces ahí la literatura ya cumplió su función y ya puedes ver otras formas, de otra forma del mundo, ¿no? Pero yo quiero insistir un poquito sobre este punto porque sé que es sumamente importante, como lo ha dicho Wilson. Ha habido ejemplos de comunas, ¿no ven? Pero estos son como islas, Sí. como islas en medio del statu quo, de la sociedad capitalista. Y no ha habido solamente en el siglo XX, ha habido no desde siempre, pero por ejemplo en el libro, incluso en los movimientos religiosos heréticos, en el libro Calibán y la bruja de Silvia Federici, cuenta que, por ejemplo, en estos movimientos como el movimiento Nueva Jerusalén, de carácter herético, lo que hacían es se apartaban del statu quo establecido por el clero, por la religión oficial católica en ese entonces, estoy hablando del siglo XII al XIV. Se apartaban y establecían comunas. En estas comunas, Federici dice, por ejemplo, que las mujeres tenían mucha más libertad. Se permitía, por ejemplo, el amor entre mujeres, no les obligaban a casarse, les permitían hacer trabajos que normalmente eran exclusivos de los hombres, etc. Esto lo dice la Silvia Federici. Entonces era una especie de comunas al margen de. Siempre ha habido. Los hippies han hecho sus comunas, Big Sur en San Francisco, grandes comunas del hippismo, de la generación beat, etcétera, etcétera. Pero tenían un carácter insular, ¿no es cierto? Es decir, lo que yo les quiero preguntar, ¿esto sirve realmente o hay que hacer, o hay otra vía, es la organización, no sé? Javier, yo sé que tienes al respecto. O sea, pero a ver, si preguntas si unos locos se van y hacen Claro, su comuna, sirve, no ya, sé. para mí sí, totalmente sirve, porque si no, es que la vida es así, o sea, tú juegas un partido de fútbol que pierdas, sirve, a pesar de lo que los tarados de los periodistas digan que a mí me interesa ganar y solo es importante ganar y los 3 puntos, huevadas, porque todo el mundo que hemos jugado fútbol, ¿vos acaso te acuerdas solamente de los partidos que has ganado? ¿Te acuerdas no te acuerdas ni si has ganado, si has perdido? ¿Te acuerdas que has jugado y que le has pasado bomba? Es una estupidez. Decir que en el fútbol y en el deporte solo lo importante es ganar, eso es para llenarle la cabeza a la gente de ideas. Realmente. Entonces, hacer una comuna como las que dices, fracasar, como hemos Igual dicho, es loable. totalmente, porque eso va a quedar en los libros y lo vas a leer, alguien lo va a leer y va a decir qué chévere esto, yo también quiero hacer esto y me voy a animar a hacer esto. Totalmente para mí, no sé. Genial. Pasaremos entonces al tercer punto. El tercer punto es, bueno, este punto ya es un poco más de mi visión más pesimista de la realidad. ¿Tu visión más distópica? Sí. Y de hecho, cada mañana que yo me levanto me siento un Gregorio Samsa convertido en un insecto y me preocupo por llegar temprano al trabajo. Sí, claro. Claro, y por eso les he planteado así, con el inicio de la novela La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Y las preguntas que nacen de ahí, ¿no estaremos realmente ya viviendo una distopía absurda, loca, impuesta por un sistema, como ha explicado Jovi, que nos impulsa a un desenfreno de consumo, etcétera, una locura, y no pensamos más allá de eso, no estaremos viviendo ya esa distopía? Y la otra pregunta fundamental que nace de ahí, que ya la ha adelantado un poco Wilson, es ¿qué va a ocurrir, hablando ya de la literatura, ¿no? ¿Qué ocurriría si es que logramos establecer una sociedad utópica mejor que la que tenemos? La literatura ya no serviría, va a desaparecer. Pero ¿por qué esa pregunta? Viendo ciertos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, yo les había puesto el ejemplo de El extranjero, La náusea de Sartre, El extranjero de Camus, que te hablan sobre el absurdo, la existencia, etcétera, que parece que es una literatura que se alimenta del pesimismo, ¿no ven? Que se alimenta del pesimismo, de la negatividad, de pensar la realidad como una realidad que es una mierda. Y esa literatura es la que realmente ha descollado, sobre todo en segunda mitad del siglo XX, diremos, ¿no? Adelante. Pero entonces, si tuviéramos otra realidad, ya no va a tener sentido la literatura, si no tendría sentido su existencia, su razón de ser. Entonces eso es lo que les quiero motivar a discutir ahora.
Bueno, respecto a la pregunta, yo creo que la literatura como tal, los escritos y demás, no va a desaparecer. Cambie lo que cambie, porque es una catarsis, entonces siempre va a haber, siempre va a estar, es eterna, es un arte escribir, entonces el arte es el, ¿cómo decir? Es el lenguaje del ser humano como tal. Cuando llevas algo dentro, lo sacas, entonces el arte nunca va a morir. Yo considero que es importante que el ser humano más bien se refugie en lo que es el arte porque te da pautas, te da espacios para, como han dicho, no soñar es sacar tu dolor también como en las utopías y las distopías, ahí sacas lo que puede llegar a ser, lo que no puede llegar a ser, el hastío también sacas en lo que es la literatura, entonces sacas muchas cosas que por eso, por ese mismo fundamento, yo creo que más bien la literatura no va a morir, más bien yo creo que se va a perfeccionar, se va a engrandecer mucho más, porque el hecho de cambiar una sociedad, de cambiar un entorno, de cambiar una vivencia, yo creo que es más bien el punto de partida para seguir escribiendo una y otra vez, o lo contrario, ¿no? El hecho de encontrar desgracia en esta vida igual te da todos los parámetros para seguir escribiendo una y otra vez, como dice también Wilson, ¿no? Para transformar, para mejorar, para soñar, para hastiarte, como dices tú también, para mandar a la mierda las cosas. También es importante la literatura como tal. Yo creo que es fundamental y yo creo que es un eje importantísimo para el ser humano, no solamente para escribir libros, sino el hecho mismo de escribir como tal. Ya yo creo que es un punto de partida para crear, para nacer, para discutir, para pelear hasta contigo mismo. Yo creo que es fundamental el hecho de agarrar un bolígrafo y escribir lo que quieras, pero partí de eso porque es algo fundamental, porque es una base que te lleva a indagarte a ti, a conocerte a ti y a conocer también al entorno, a conocer a los demás. Entonces es interesante la literatura desde ese punto de vista. Para mí, lo que tú preguntas, si ya vivimos en una distopía, totalmente, yo creo. Hay rasgos, no sé, totales, por ejemplo, ahorita en este momento aquí que estamos reunidos, tal vez no tanto, pero en otros momentos, en otros espacios, en otros lugares, me refiero, por ejemplo, ahorita a lo que se ha descubierto últimamente, lo de Epstein. Uh-huh. O sea, todo lo que han hecho esos millonarios en esa isla de Epstein, desde el hijo de la reina de Inglaterra, desde los presidentes de Estados Unidos, Elon Musk, no sé, los grandes millonarios, etcétera. Eso es de una película que ni la película más terrible pudiera haber previsto, es lo que pasó, ¿no? Y tal vez sigue pasando, no sabemos. Entonces sí, hay rasgos que muy poca gente conoce, pero que están presentes, y creo que vivimos en una distopía en ese sentido. Igual ahorita en nuestro país, ¿no? Del hecho de que encuentren 108 toneladas de cocaína en maderas. Chuta, eso es una cosa de locos, ¿no? De locos realmente, ¿no? ¿Cómo es posible que eso suceda? El Estado no entiende nada, no sabe nada, se desentiende de todo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, vivimos totalmente. Y lo que vos dices también, o sea, el levantarte la mañana y contemplar el abismo, así, ¿no? Todos los días, claro, estar así. Sí, es también, pues, sí. ¿No? Y hay que sacar de... Hay que salir de esa rueda de hámster, ¿no? Que estás dando vueltas ahí, y eso hay que tener mucha valentía para eso. Así que yo te recomiendo valentía, Daniel. No, un ratito. Yo considero igual, ¿no? Que como dice Javier, es valentía, porque para transformar hay que transformar algo, hay que tener valor, ¿no? Entonces hay que sacrificar algunas cosas que el mismo entorno te lo va a juzgar. Porque mira, imagínate ahorita, nosotros estamos felices aquí grabando un programa, qué sé yo, pero si fuera día ordinario, nos pueden estar juzgando, nos pueden decir, pucha, estos flojos, ¿por qué no están trabajando? ¿Ves? Son cosas que tienes que ir rompiendo, porque tú tienes el derecho, tienes tú el deber y el derecho de hacerte tú feliz. Entonces, buscar espacios, buscar cosas que te hagan realmente feliz y no seguir lo que
el entorno te dice, y el entorno es muy castigador, porque te dice tienes que trabajar 8 horas, tienes que ir a la escuela, tienes que ser este tipo de mujer, tienes que ser este tipo de hombre. Entonces hay cosas que tienes que cuestionarte, que realmente son importantes para ti, realmente valen la pena seguir ese camino como tal. Bien, yo después voy a complementar algo con mis libros también que he traído, que quiero hablar de mis libros. Sí. Así, es así, Dani, de hacerte feliz a ti mismo, sin llegar al onanismo, pero cuidado. A ver, claro, es que para eso es el humor, ¿no? Para romper, quitarle esa tensión a temas tan complejos como el tema de la existencia, lo que tú dices, ¿no? El absurdo. Pero hay algo, por ejemplo, has nombrado dos autores, ¿no? Que todo el mundo creo que los relaciona con el existencialismo, que es Camus y Sartre, pero nos olvidamos de alguien, ¿no? Siempre, que incluso se considera, creo, el primer existencialista, y es Miguel de Unamuno, con el sentimiento trágico de la vida. Entonces es un libro también que les recomiendo en ese sentido. Y apoyándome en tu mención a Camus, él dice, ¿no? Encontramos o decimos que la vida en algún momento, o la existencia es absurda, pero a pesar de eso vale la pena vivirla, dice, ¿no? Entonces es también una connotación diferente de lo trágico y lo pesimista, no sé si decir lo positivo, lo optimista, ¿no? O sea, es valorar la vida, ¿no? Disfrutar, honrar la vida, lo que les decía la otra vez también, ¿no? Es darle un significado a eso, ¿no? Ahora, tu consulta, si vives una distopía o una utopía, creo que no, porque como les decía en un comienzo, son extremos, ¿no? Son hipérboles. Ahora, si cada país, cada sociedad vive su propio infierno, ¿no? De alguna forma, no creo que sea porque es distópica, porque la distopía en sí mismo, si nos vamos a la definición misma o a los ejemplos que hemos traído en cuanto a libros, son sociedades totalmente, pues, o sea, que viven una tragedia constante, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que va desde ese punto de vista. Y obviamente lo que tú dices en el tema de que si fuéramos completamente felices, desaparecería la literatura, yo creo que sí, ¿no? Porque por eso parten de ahí, por ejemplo, el libro Mundo Feliz de Huxley. Toda la literatura es totalmente, ¿no? Es destruida, pero incluso un personaje en concreto la tiene guardada, ¿no? Resguardada, pero porque siempre el tema de los libros, como les decía, te cuestiona, y en el momento en que te cuestionas empiezas a sufrir, ¿no? Entonces, si en un mundo feliz, teórico, lo ideal es suprimir el dolor, porque en el libro también se habla de una pastilla, el Soma, ¿no? Soma, que es lo que todos desearíamos, ¿no? Dice, ser feliz sin resaca, dice, ¿no? Eso es lo ideal, es fantástico, ¿no? ¿Quién no? Quien logra inventar eso es, pues, millonario, tal vez apellida Huxley, no sé, pero al final es eso, ¿no? Los libros, la literatura no tendría un sentido, porque yo creo, desde Virgilio, ahorita me acuerdo de Virgilio, los mejores poemas, los mejores escritos nacen pues del sufrimiento, nacen de los momentos difíciles de la vida, ¿no? Si tú lees a Virgilio, tú lees algún poeta te gusta, nace, pues son tipos que si tú ahondas en su vida, es que son tipos que han sufrido, son tipos que han sufrido discriminación, marginalidad, abandono, pobreza, son ellos. Y algún momento yo les decía, no queremos héroes, no queremos, pero son héroes literarios en alguna forma, ¿no? Que se te tienen que sacrificar. Y yo creo que la literatura está muy estrechamente vinculada con el sufrimiento y la tragedia humana. Así, porque a partir de ahí yo creo que podemos apreciar la felicidad. Y la felicidad, yo digo en un sentido amplio, no una felicidad de estar felices, sonriendo todo el tiempo. No, la felicidad en todo sentido, en encontrarle sentido a la vida misma. Entonces, en un mundo feliz, sí, no es necesaria la literatura. Bien, es una distopía, eso creo que estamos de acuerdo. Bueno, no todos, ¿no? Con Freddy no, pero sí, es un poco distópico lo que estamos viviendo, ¿no? Es complejo, porque nadie se hubiera imaginado
que viviríamos como vivimos actualmente, ¿no? Donde se ha reemplazado el libro, donde se ha reemplazado el sentido crítico, la misma lucha popular, muchos de los elementos que construían las sociedades han ido desapareciendo o debilitándose, ¿no? Sea intencionado o no intencionado. Pero entonces la literatura ahí se vuelve, como tú dices, en un pesimismo literario, ¿no? Pero la literatura en sí es bastante pesimista, sí o sí. ¿Por qué? Porque la vida es pesimista. El ser humano es muy pesimista. En el análisis se han dado cuenta, lo que hablamos siempre es más o menos a modo de queja, ¿no? No, una huevada, está todo así, no ve una bacana. Está... Y la verdad es que es así. El ser humano es bastante pesimista. Hemos nacido para sufrir. Nacido para sufrir, ¿no? Básicamente. Sí, la vida es un sufrimiento. Claro. Es decir, cubrir nuestras necesidades básicas, cubrir alimentación, comida, techo, ¿no? Eso se vuelve en un castigo duro, ¿no? Es decir, mantener tu hogar con un alquiler, por decirte, es duro, ¿no? Deberíamos transformar esa estructura. Es una carga. Claro, por eso es trabajo. Cuando no debería ser. ¿No? Por eso, es un placer trabajar. claro. Entonces, cuando vemos a Kafka o Camus, ¿no ven? En realidad lo que nos está mostrando es un espejo, ¿no? De cómo nosotros realmente somos. Nos podemos llegar a sentir como insectos, ¿no? Cada mañana. Kafkiano. Mi estimado kafkiano. ¿No? Entonces, si es un espejo de esto, es justamente porque el ser humano como tal es bastante frágil, ¿no? Es decir, si no comes te mueres, si no tienes vivienda te mueres. Si no, es decir, somos tan frágiles y la literatura nos muestra esa fragilidad, pero nos muestra también la esperanza, ¿no? Hacia dónde puedes llegar, de que hay personas que pueden vivir lo peor que tú, ¿no? Claro. Que su ley de Murphy se cumple así, ¿no? Duramente. Entonces, cuando tú ves estas otras realidades, te das cuenta de lo realmente feliz que puedes llegar a vivir, ¿no? Es decir, nosotros 5 personas de distintos espacios de la ciudad, reunidos en un bosquecillo, charlando, es algo bonito de la vida también, ¿no? Y hablamos de la tragedia a través de los libros, ¿no? Es decir, Subversivo. Claro, y de lo subversivo que podemos ser, y de la realidad tan dura que hemos estado en un bloqueo hace poco tiempo. Es decir, es duro, no en la vida nunca ha dicho nadie que sea fácil. La vida es dura, hermano. La vida es dura, entonces la literatura nos va a mostrar esto, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasaría si esas utopías que vemos se cumplieran? ¿No ven? ¿La literatura va a desaparecer? Yo creo que no. Lo mejor se volvería algo más íntimo, más dulce contigo, más poético se volvería ahí, ¿no? Porque estarías viviendo en algo realmente que tú querías, ¿no? Entonces, ¿qué te queda hacer alrededor de eso? Es poesía. Empezar a poetizar las cosas, a hablar de lo bonito que está el techo y el clima, es decir, todo sería lindo, ¿no? Pero en realidad podemos llegar a esos puntos. Muchas comunidades, sobre todo en provincias y demás, los vemos así pobrecitos, según la imagen, ¿no ve? Pero viven bien felices. En esa realidad que para nosotros puede ser muy carente, ¿no? La felicidad es otra cosa. La felicidad es una cosa muy amplia, ¿no? Sí, es bien interesante, ¿no? Entonces, para mí, respondiendo, no desaparecería la literatura por ningún caso. Yo complemento, yo igual pienso que estamos en una distopía. El otro día he visto un documental que se llama La sal de la tierra, que es sobre la vida de Sebastián Salgado, un fotógrafo brasileño. Y él cubre durante más de 20 años, cubre las matanzas en el África, en el Congo, en Níger. Cubre fotográficamente el trabajo en una mina en Cerro Pelado, en el Brasil, en Minas Gerais. Y ver esas fotos es ver distopía, porque es miles de muertos, masacre, trabajo sin sentido, locura, es la locura del vida. Yo estoy plenamente seguro que estamos en una distopía absolutamente loca, absurda, y quedo con eso. Entonces ahora, Javier, recomienda tus libros. Agarramos el micrófono. Gracias. Bueno, yo quería presentarles algunos libros que he traído. Que tratan sobre utopías o distopías. En este caso una utopía que es La República de Platón, porque precisamente no habla de él va diseñando su mundo perfecto, su mundo ideal, su república ideal, su forma de estado, su forma de gobierno ideal. Aquí es donde habla de la Atlántida, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, recomendado, está en la biblioteca Los Libros Son de Todos, los que quieran se prestan también La República de Platón. El gobierno de los filósofos, ¿no? De los sabios. Sin poetas. Aquí creo que es donde habla eso de los 3 metales, los sabios son el oro, los soldados son la plata, etcétera, ¿no? Luego he traído La máquina del tiempo de H.G. Wells, que es igual un inglés que construye una máquina del tiempo.
ahí está la máquina. Y se va al futuro, y es un futuro un poco distópico, donde es igual un capitalismo terrible, y lo lindo es un poco como Volver al Futuro, como la película, porque claro, llega al futuro y se le pierde la máquina. Entonces toda la novela está buscando para volver, pues, la máquina. Un poco ese es el tema. Ahí está. Este es el proceso de Kafka, que es una distopía burocrática. Lo que vivimos actualmente. Claro, ¿no? Claro, que vivimos actualmente. Que es un personaje que lo acusan falsamente de un crimen. O sea, que no se sabe qué es, y el tipo toda la novela está buscando saber qué es y qué le pasa, ¿no es cierto? Muy lindo también está en la biblioteca. Los Juegos del Hambre, que también habían hablado ya, que es de dos chicos que en este futuro distópico los hacen pelear hasta la muerte. Entonces es un futuro así terrible también. ¿Qué más? Los viajes de Gulliver también he traído, porque claro, Gulliver también hace dos viajes a dos países diferentes, el Lilliput y Brondingnag, que era el país de los gigantes y el país de los enanos, ¿no? De los gente pequeña. Y claro, es una forma de mostrar dos tipos de sociedades diferentes a la Inglaterra de su tiempo, ¿no? Que tienen sus cosas también. Inspirada en esto, de Moro, ¿no? También debe ser inspirada. Y Tomás Moro finalmente, que es el primero que hace la utopía, que era el primer ministro de Inglaterra en la época de Enrique VIII. Y es un tipo que a mí me parece, bueno, aquí es como la república un poco, ¿no? Él plantea su república ideal, ¿no? Y a mí me cae muy bien porque es un tipo que es un héroe prácticamente, porque él defiende su fe, ¿no es cierto? En ese caso la fe católica, y contra el rey Enrique VIII, gracias. Y finalmente terminan matándolo, pues lo terminan decapitando el rey Enrique VIII, que decapitaba a todo el mundo. Entonces es un gran tipo, un gran personaje de Tomás Moro, y es lindo también leer su utopía. Dale, Freddy. A ver, gracias, Dani. Yo recomiendo en este momento, y creo que en algún programa también lo hice, pero no tuve el suficiente tiempo de explicarlo, y es ya en el formato de la novela gráfica o cómic, como ustedes quieran llamarlo, a Alan Moore y David Lloyd, ¿no? Con V de Vendetta, ¿no? Que también se hizo muy famoso por la película que se ha llevado, ¿no? Al cine justamente. Entonces es una sociedad igual distópica, es el Londres, la Inglaterra, pero no muy lejana, ¿no? Es lo interesante. Yo eso un poco me puse a pensar. Alan Moore escribe esto en el 89, 88 más o menos, no miento, el 85, pero la sitúa en 1997, o sea, no es mucho tiempo, no es más de 10, 12 años, ¿no? Entonces, generalmente los que piensan en utopías o distopías son pues de 1000 años, ¿no? O 500 años por lo menos, en lo mínimo, ¿no? Pero eso es lo que... Y estaba, cuando yo venía acá para el programa, me ponía a pensar por qué, y era un tema que también se está viviendo ahora, el tema, ¿no? La tensión de lo que era la Guerra Fría todavía en ese momento, ¿no? El tema de las bombas atómicas, de que el mundo pueda desaparecer, ¿no? Entonces no estaba muy lejana la idea de Moore, ¿no? Entonces es una sociedad también parecida a la de George Orwell, donde existe el autoritarismo, la vigilancia constante, la desaparición de los libros, la cultura, películas y todo tipo de arte, pintura, todo lo que hay, ¿no? ¿Hay película de esto, no? Hay una película, como te decía. Entonces, es de esa manera la que se maneja la historia, y justamente es, ¿no? B, que justamente es quien es el personaje central, quien es justamente el rebelde, el subversivo en contra de esta sociedad. Y es la clásica también idea, ¿no? El de sacrificar la libertad a cambio de la seguridad, ¿no? Porque a partir de ahí es que se cuestiona estas dos vertientes, ¿no? Queremos un mundo tranquilo, feliz, pero tenemos que someternos a reglas muy fuertes, a respetar la autoridad. Esa es la gran paradoja y el gran complejo. Entonces yo le recomiendo novela gráfica V de Vendetta de Alan Moore. Bueno, y entonces hemos llegado al final de esta utopía. Yeah. Hemos pasado por la distopía, hemos llegado a la utopía.
Y nada, muchas gracias a todos por haber estado. Vamos a seguir, como saben, haciendo nuestro programa todos los días. Aparte de ponerlo, lo encuentran en YouTube, así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Los Libros Son de Todos. Ahí van a encontrar todos los libros. En Spotify también están en audio, espero ponerme al día en eso, pero vamos, están ahí los audios todavía. Y en TikTok, háganse también seguidores de nuestro TikTok, Los Libros Son de Todos. Ahí vamos a poner cortos, las partes más importantes de lo que hemos hablado hoy día. Ahí van a encontrar esas partecitas y otras cosas más. Entonces háganse suscriptores del canal de YouTube, de TikTok y de Facebook también, que tenemos nuestra página de Facebook. Ahí van a encontrar el catálogo de la biblioteca. Estos libros que les he presentado hoy día están en la biblioteca. Entonces ahí tienen un pequeño formulario para mandarnos y ya quedamos para prestarles el libro físico y que se lo lleven a su casa por un mes, como siempre hacemos en la biblioteca. Así que eso también. Otra cosa que queríamos decirles es, si conocen algún colegio, ustedes son parte de algún colegio o escuela que necesite libros, podemos llevar los libros también allá. Así que contáctense también con nosotros para eso. ¿Ok? Nada más. Gracias Wilson, Freddy, Daniel, Jovi y Joseph, que ha estado ahí detrás de las cámaras. Chao, chao. Rompamos las distopías.